Vamos a cuestionar, amigos, cómo sería la realidad del presente con un pequeño cambio, que quizá no es tan pequeño, un cambio de decisiones de uno de los protagonistas actuales, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la Fórmula 1 actual? ¿Cómo hubiera sido la trayectoria de Max Verstappen, me pregunto hoy, si en lugar de elegir fichar por Red Bull, fichaba por Mercedes? ¿Cómo hubiera sido el año a año de Max Verstappen? Y la pregunta que os hago antes de mostraros la locura que ha ocurrido por aquí arriba y que he plasmado en un cutre shop, ¿qué creéis? ¿Que hubiera tenido más títulos o menos títulos que ahora? Cuidado que no es tan fácil como parece. Ahora vamos con ello. Antes, una información de uso, porque no solo me estoy inventando el pasado, sino que tengo la habilidad de ver el futuro y ya sé lo que algunos me vais a decir en el chat o en la caja de comentarios de YouTube. Como no ha pasado, no se puede mostrar. Obviamente, vamos a jugar, no a centrar una tesis doctoral. Obviamente, todo lo que va a pasar a continuación es una idea loca que se me ha cruzado por la cabeza. Todo lo que digo a continuación es un lienzo en blanco que cualquiera lo puede ver de otra forma, ¿no? Entonces, también me gusta que me digáis cómo lo veríais vosotros y qué efecto dominó veríais. Pero como no ha ocurrido, es Fórmula 1 fantasía, obviamente podemos ir en cualquier dirección. Yo he intentado ir en una dirección que tuviera alguna lógica o que se hubiera correlacionado de alguna forma con lo que ha ido ocurriendo en la vida real. Entonces, dejo de ser pesado. ¿Por qué esta decisión? Por si alguien no lo sabe, Max Verstappen ya era una barbaridad en karting cuando ganó sus títulos europeos en suelo español, en el circuito de Zuera, en Zaragoza, y cuando ganó el Mundial. Subió a la Fórmula 3 europea con 16 añitos. Quedó cuarto, es verdad que ganó Esteban Ocon aquel año, pero ya se le veía fantástico. Y estaba ante la tesitura de si firmar por Red Bull o firmar por Mercedes. Pongámonos en situación, en el año 2014 Red Bull venía para abajo por el cambio de regulaciones y se veía que Mercedes iba a instaurar una hegemonía a corto plazo. Entonces, lo que todo el mundo creíamos en 2014 es que tenía mucho más sentido fichar por Mercedes que por Red Bull. ¿Por qué entonces Max Verstappen, con su padre Jos y su agente del momento, eligieron Red Bull? Esto es información real de qué dijeron ellos. Porque Red Bull les daba un asiento en Fórmula 1. Red Bull les daba en 2015 el asiento de Toro Rosso con la promesa que a la mínima que brille iba a subir al primer equipo. Cosa que acabó ocurriendo, final feliz. Y Toto Wolff ha dicho muchas veces que ahora ha visto que es un error, pero que en el momento no se arrepiente, porque claro, en Mercedes tú tenías a Rosberg y a Hamilton y no le podías dar un asiento. Entonces tendrían que haber esperado un par de años más hasta conseguir un asiento y luego a ver cuánto hubiera tardado en subir al primer equipo, porque recordemos que Russell venía también como una gran promesa de ganar Fórmula 3 y Fórmula 2, algo que Verstappen, por ejemplo, no hizo, y tardaron 3 años en dar el asiento de Mercedes, cuando se veía que Bottas no iba a ninguna parte. 3 años tardaron. Entonces, esa velocidad o impaciencia por subir a Red Bull o a Fórmula 1 es lo que le ha dado tantos títulos ahora a Max Verstappen. Pero ¿qué hubiera pasado si finalmente hubiera elegido la oferta de Mercedes? Eso es lo que me pregunto yo. Entonces, vamos a repasarlo con el primer cutre shop de regreso del parón veraniego. Ya sabéis, todo lo que pasa a continuación es emoción sobre la marcha. No tiene ninguna orden, ninguna razón de ser este color naranja y este fondo, pero es bastante fantasioso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Max Verstappen hubiera fichado por Mercedes? Para ponernos en situación, estamos hablando del joven Max. Voy a estar poniendo el año al que nos referimos aquí arriba a la derecha. Entonces, si empezamos en 2014, cuando se ve que Max tiene potencial para Fórmula 1, después el año de Fórmula 3, tenía, por supuesto, la opción de Red Bull y la opción de Mercedes. Se hablaba de Ferrari también, pero en vistas a cómo estaban los equipos planteados y las academias en aquel momento, también McLaren ya tenía también a su Van Dorn y a su Magnussen, etc. Las únicas opciones eran Red Bull y Mercedes. Entonces, para jugar, el efecto dominó sería que le hubiera dicho que no a Red Bull y le hubiera dicho que sí a Mercedes. A partir de aquí, claro que se hable de un efecto mariposa para cualquier lado y cualquier dirección que hubiera afectado a la vida de Ricciardo, de Kvyat, de Sainz, de muchísimos pilotos que se toparon con Verstappen en Red Bull, por ejemplo. Pero nos vamos a centrar en la otra vertiente, en qué hubiera pasado para Max Verstappen. Antes, simplemente para concretar, en 2015, la alineación de Red Bull no se hubiera visto afectado, hubiera sido Kvyat y Daniel Ricciardo, pero la alineación de Toro Rosso, aquí es cuando empieza el drama del Cutrecho, sí que se hubiera visto afectada porque Carlos Sainz hubiera estado igual en Fórmula 1, pero hubiera tenido de compañero Antonio Félix da Costa. Aquí me ha tentado también calentarme, irme por todas estas direcciones de cómo hubiera sido la vida de Ricciardo sin Verstappen, cómo hubiera sido la vida de Kvyat, cómo que hubiera pasado con Carlos y demás.
Pero también, bueno, podríamos estar 1 hora y media por cada uno de ellos, ¿no? Tanto en el lado deportivo como mucho estáis diciendo personal en el caso de Daniel Kvyat. Pero centrémonos en el caso de Max Verstappen, que no podía haber ido a Mercedes. No hubiera tenido un asiento en Fórmula 1 a corto plazo. ¿Por qué? Porque en Mercedes estaban Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Pongámonos en situación. Mercedes completa la temporada 2014 y cuando empiezas 2015 se ve el dominio que tienen, se ve que Rosberg pelea esta última carrera con Hamilton, aunque sea por la puntuación doble que hubo aquel año. Entonces, ¿para qué ibas a quitar a Rosberg, que viene confiando en el proyecto desde 2010, y a Hamilton, que es el vigente campeón y la gran estrella del equipo, por meter a un chaval de 18 años, que es verdad que promete, pero no sabes si va a ser tan bueno como estos dos, ¿no? Entonces, Mercedes descartado. Williams, porque quizá estaba motorizado por Mercedes y puedes negociar meter un piloto joven. Yo creo que esto no hubiera ocurrido. Aquí está donde ya empieza la fantasía y donde quiero que vosotros me digáis cómo lo veis y si creéis que, por ejemplo, hubiera ocupado el asiento de Felipe Massa. Yo creo que después de 2014 no hubieran bajado a Massa. Massa es el que consigue la pole en Austria, por ejemplo. Massa es el que pelea más arriba en el campeonato. Es un piloto con experiencia, se le da bien la temporada, todavía es joven. Y Valtteri Bottas, no olvidemos, era representado por Toto Wolff. Entonces, ¿qué sentido tendría que Toto Wolff quitara a Valtteri Bottas, queriéndole, después de haberle puesto tan solo un par de temporadas ahí, para meter a una promesa más joven y que quizá no te había demostrado tanto como Bottas, que era campeón de GP3 en aquel año? Entonces yo creo que Williams tampoco hubiera ocurrido en el 15, más adelante sí. En Lotus definitivamente no hubiera ocurrido, porque Grosjean era el piloto de la casa y Maldonado, pues ya veis, le ponía el colorido al coche. Entonces definitivamente Lotus no hubiera ocurrido, que fue en aquella temporada que tuvieron los motores Mercedes. Y como dice Pea en el chat, Force India. Force India era la otra posibilidad, ¿no? Con Checo Pérez y con Nico Hülkenberg. Yo creo que Checo no hubiera perdido su asiento, porque vino un 2014 donde lo hizo bien y consiguió algunos podios. También tiene mucho apoyo económico para sustentar el equipo de Vijay Mallya. Sí me hubiera creído que, por ejemplo, hubiera estado en lugar de Nico Hülkenberg. Pero también creo que hubiera sido increíblemente complejo. ¿Por qué? Porque estamos en un 2015 donde Verstappen apenas tiene 18 años, donde apenas lleva un par de años de formación, y por muy bueno que sea, quitar a Hülkenberg con la relación que tenía Force India con Mercedes, que no era tan óptima como la que tiene hoy en día Williams, por ejemplo, o no tan cercana, yo no creo que hubiera sido tan fácil. Yo creo que hubiera sido... por eso decía Toto Wolff que no le hubieran dado ningún asiento en 2015. O quizá no querían hacer la apuesta por un chaval de 17 años, rebajar tantos millones los motores de un equipo que les peleaba por algún podio por una promesa que no sabe si se va a concretar, ¿no? No es el estilo de Mercedes. Entonces, esto seguramente no hubiera ocurrido. ¿Qué hubiera ocurrido entonces? Vistas estos 8 asientos ocupados, yo me imagino que Max Verstappen hubiera hecho un año de GP2. Todavía no se llamaba Fórmula 2. Me imagino. Ya os he dicho que el Chop está muy al límite, ¿eh? O sea, intentaos quedar con la idea, ¿vale? No miréis, no ampliéis mucho el detalle porque si no nos perdemos. Yo creo que después de un año donde se le da bien la Fórmula 3, da el salto a la GP2 o a la Fórmula 2 para poder dar el salto en 2006 a Fórmula 1. Claro, aquí también existe la variable de que Verstappen se hubiera perdido en el camino, ¿no? De que Verstappen, por lo que sea, no se hubiera adaptado bien a la GP2, que esto lo hemos visto con muchos pilotos, y al final se desinflara. Yo creo que no ocurriría. Vista la trayectoria de Verstappen y que es una mala bestia, yo creo que hubiera hecho un año de GP2, viendo el nivel de 2015, se hubiera ventilado a todo el mundo y en 2016 estaría en Fórmula 1. Pero ojo, estamos hablando de un 2016 donde Nico Rosberg y Lewis Hamilton ambos tenían contrato hasta esa temporada. Hamilton justo había renovado y tenías a Nico Rosberg, que lo estaba haciendo decentemente bien. 2015 no fue el mejor año, pero no lo hubieran echado por un Verstappen seguro. Hubiera entrado en algún equipo de los motorizados por Mercedes. Yo creo que en este camino, donde, recordemos, 2016, Verstappen ya gana carreras con Red Bull, recién estaría debutando en Fórmula 1. Y todo por lo que pasó, todo el aprendizaje del 15 y parte del 16, lo empezaría a hacer aquí. O sea, empezaría un poco más tarde el aprendizaje, ¿no? Me da la sensación. Force India o Williams. Yo me imagino Williams. Yo en esta trayectoria me imagino más Williams que Force India, por el poder que podía tener Toto Wolff, que recordemos sale de Williams antes de ir a Mercedes. Y hubiera tenido sentido que Williams hubiera sido una especie de Toro Rosso para Mercedes, donde estarían Bottas y Verstappen, sin saber que Rosberg se iba a retirar y que el que ganara entre Bottas y Verstappen podría ser el mimado por Toto Wolff y podría dar el salto, ¿no? ¿Esos cuadra, por ejemplo?
Él nunca fue Fórmula 2. No, Verstappen nunca fue Fórmula 2. Hizo un año de Fórmula 3 y directamente fue a Fórmula 1. Sí, le dice en el chat. Yo creo que esto hubiera sido lo más lógico. O Manor era la otra opción, pero también, visto lo que estaba demostrando Verstappen y cómo han colocado a Valtteri Bottas, para mí hubiera tenido sentido Williams, porque también ya estábamos en el ocaso de Felipe Massa. Ponle que los hechos en Mercedes son independientes a Max Verstappen, ¿no? Que la trayectoria de el Hamilton-Rosberg hubiera sido totalmente independiente a Max Verstappen. Después de 2016, Nico Rosberg gana el Mundial, se retira, entonces en el 17, Max Verstappen podría haber sido compañero de equipo de Lewis Hamilton. En este escenario lógico, donde Verstappen ficha por Mercedes, hace un año de Fórmula 2, le gana a Valtteri Bottas en Williams y Nico Rosberg se retira, hubiera estado en Mercedes en 2017 con Lewis Hamilton. Claro que me estoy flipando, pero creo que estoy intentando mantener un hilo más o menos realista, ¿no? Vista la trayectoria de Verstappen. Entonces aquí entramos en un momento que primero hubiera sido increíble, hubiera sido impresionante tener esta pelea con Ferrari como estaba también, ¿no? En la que yo no tengo claro qué hubiera pasado aquí. Lo que sí tengo claro, lo que sí me imagino es que esta dupla hubiera durado un año. No sé si hubiera ganado Hamilton o Verstappen. Yo creo que hubiera ganado Hamilton, visto como lo que le costó madurar hasta final de 2019 a Verstappen, que es cuando yo creo que engancha su gran poderío, final de 2019. O vamos a poner final de 2018 para ser buenos. Pero claro, eso ya es debutando en Fórmula 1 en 2015, no debutando en Fórmula 1 a finales de 2016, ¿sabes? Yo creo que se hubieran matado. Es decir, en equipos diferentes y encontrándose 4 veces en la temporada, casi acaban uno acabó con el casco roto, el otro en el hospital, casi se matan. Yo creo que se hubieran matado. Visto como a la mínima que Rosberg le ponía las cosas difíciles, Hamilton decía hasta aquí y chocaban. Y a la mínima que Ricciardo le ponía las cosas difíciles, Verstappen decía hasta aquí y Ricciardo le dice lo de que eres un perdedor en Hungría y tal. A la mínima que chocaron Verstappen y Ricciardo, Verstappen le puso el límite. Y a la mínima que Hamilton y Rosberg chocaron, Hamilton le puso el límite. Viendo lo que había ocurrido en 2021, yo es que estoy convencido que no hubieran durado un año. ¿Por qué? Porque además la lógica de Mercedes es la calma interna y no buscar tantos líos, ¿no? Por eso también Bottas y etcétera. Entonces yo creo que después de un año, estos no hubieran acabado juntos. La pregunta es, ¿qué os hago? ¿Quién hubiera ganado el Mundial y por ende, quién se hubiera quedado en Mercedes? ¿El Hamilton de 2017 o el Verstappen de 2017? Bueno, yo no he querido tomar esa decisión, así que Vettel dice, eso hubiera estado bien, ¿eh? Así que a partir de aquí, divido los caminos de Verstappen. ¿Cómo hubiera sido su trayectoria si él hubiera ganado el Mundial 17 y echado a Hamilton? O si él hubiera perdido el Mundial 17 y se hubiera tenido que ir a otro equipo. Recordemos, un Max Verstappen en el que desde que tiene 16 años está vinculado a Mercedes y solo conoce el equipo Mercedes, ¿no? Entonces, una opción es que para 2018 Verstappen se quedara en Mercedes, ya con un título de campeón del mundo. No creo que Ferrari se lo hubiera podido quitar, la verdad, en el 17. Y la otra opción es que busque caminos. Claro, en un escenario en el que en el 18 Verstappen tiene que buscar un nuevo equipo en Fórmula 1, a mí se me ocurren dos opciones. Una opción es que hubiera sido el sustituto de Kimi Raikkonen en Ferrari. La única duda que tengo aquí es si hubieran esperado a Leclerc o no. Yo quiero creer que, viendo que Leclerc tenía un asiento en Sauber y la posibilidad de mercado de Max Verstappen, a pesar que era muy joven, esta dupla para mí hubiera tenido sentido. El Vettel-Verstappen. Se hubieran matado también, pero para mí hubiera tenido sentido. Y la otra opción, en esta tesitura en la que Ricciardo y Kvyat son compañeros desde 2015, o que está Sainz y Ricciardo, o Sainz y Kvyat, viendo la oportunidad que tendrían de finalmente fichar a Verstappen, recordemos que a Red Bull se le ha escapado en 2014, sería justamente que fuera, me imagino, con Daniel Ricciardo a Red Bull en 2018. Otros equipos se podrían haber planteado, yo qué sé, podría haber ido a Renault. ¿Para qué iba a ir a Renault, no? Podría haber vuelto a Williams, como hizo, por ejemplo, Alonso después de lo que pasó en McLaren, para hacer un paralelismo. Yo creo que se hubiera desvinculado de Mercedes, ¿no? Y meterte en otro proyecto como el de Renault no hubiera tenido sentido, viendo lo bueno que es Verstappen, lo bueno que ya era en 2018, y que
Red Bull y Ferrari seguramente no tendrían una dupla increíblemente potente como para no aceptar a Verstappen. Decís McLaren en el chat. Ojo, McLaren tenía a Van Dorn y Alonso. No hubieran echado a Van Dorn y Alonso. Y en el 18 McLaren acaba noveno en el Mundial. No hubiera ido Verstappen ahí. Yo creo que era simplemente estas dos opciones. Me imagino que era más posible la opción de Red Bull porque, por más que ya había, que era muy joven, Leclerc era el predestinato para Ferrari. Entonces, ¿por qué no iban a mantener a Raikkonen, no? Pero bueno, después de la temporada 2018, imaginémonos cualquiera de los tres escenarios. Después de la temporada 2018, lo que hubiera pasado en 2019 es que si seguía en Ferrari no hubiera ganado el título, a pesar del coche que tenían, yo creo que no lo hubiera ganado. En Red Bull ya vimos que no lo ganó. Si él hubiera seguido en Mercedes, me imagino con Valtteri Bottas de compañero, definitivamente el campeonato del 18 lo ganaba. Ojo, en un escenario en el que Hamilton no existe, ¿no? Si hubieran seguido Hamilton y Verstappen, quizá ya no lo ganaba. Pero en ese escenario, el que me imagino, el que Hamilton no sigue, definitivamente hubiera heredado ese título del 19. En el 20, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo. Básicamente, aquí hubiera tenido un cambio de compañeros en Red Bull. Posiblemente hubiera subido a Leclerc, que esta dupla, si Ferrari lo hubiera querido, sería increíble. Imaginaos lo que hubiera sido en Ferrari un Verstappen-Leclerc en 2020, ¿no? Hubiera sido increíble. No sé si aguantarían mucho tiempo juntos, pero hubiera sido increíble. Lo que está claro es que en el 20 no hubiera ganado el Mundial, por mucho que era Verstappen, y en Red Bull ya sabemos que no lo ganó. Y en el 21, en cualquiera de estos tres escenarios, compitiendo, Verstappen en el 21 lo ganó en Red Bull. Pero si hubiera competido Verstappen en Red Bull en el 21 contra Verstappen en Mercedes en el 21, estoy completamente seguro de que Verstappen hubiera ganado el título en el 21. Verstappen, con la actitud que tenía, con lo que la FIA le permitió, que pudo hacer absolutamente todo y bastantes cosas fuera de la legalidad, más el motor que tenía Mercedes en las últimas 4 carreras, no tengo ninguna duda de que Verstappen hubiera ganado el título del 21. Es lo que me imagino yo. De nuevo, estamos hablando de un efecto dominó, como muy bien dice Bosside en el chat, eliminando a Hamilton de la ecuación, claro. Hamilton en Ferrari o Hamilton en Red Bull. Yo creo que Verstappen hubiera ganado estos 4 títulos, que finalmente son los que ganó Hamilton menos el del 21, básicamente. Entonces, en esta tesitura, Verstappen, en el cambio de regulaciones del 22, sigue en Mercedes. El Verstappen de Mercedes en el 22 no gana el título. El Verstappen de el Ferrari en el 22 no gana el título. Pero el Verstappen que va a Red Bull en 2022 sí gana el título. Eso lo sabemos. Todo esto es los dos caminos, recordemos, después de 2017. Si en el 17 se encuentra con Hamilton y cada uno se va a un equipo diferente, si Verstappen hubiera seguido en Mercedes, seguramente hubiera ganado 4. Si Verstappen subió de Red Bull, pues ya sabemos lo que pasó. Que ganó el 22, va a ganar el 23 y posiblemente, de cara al 25, vaya a ganar 4. ¿Qué quiero decir con esto? Que da un poco igual. Que siendo tan bueno, si las dos opciones de Max Verstappen eran o Mercedes o Red Bull, que en un escenario más o menos lógico, posiblemente al final del 25, casi en cualquier equipo hubiera ganado 4 mundiales. Bueno, casi cualquier equipo no. Hay un multiverso con Verstappen en Ferrari que no gana nada. Está claro. Está claro que el Verstappen que va a Ferrari no gana nada en el camino. Pero el Verstappen de Red Bull ya tiene 2 y posiblemente después del 25 vaya a tener 4. Y que el Verstappen que eventualmente acepta la opción de Mercedes y le gana a Hamilton en el 17, ganaría 4. Muchos condicionales. Está claro, ¿no? Esto es diversión, no es nada empírico. ¿Cuál hubiera sido la mejor decisión? Yo creo que Mercedes. Porque después de estos 4 títulos, lo que hubiera pasado en el 22, quizá ahí hubiera podido dar el salto a Red Bull, ¿no? En cambio, sabemos positivamente que antes del 22 no hubiera ganado, de hecho, no ganó ningún título en Red Bull. En el mejor de los escenarios, antes del cambio de regulaciones, Verstappen tendría 4 con Red Bull. Pero en el mejor de los escenarios, antes del 22, Verstappen ya tenía 4 con Mercedes. Esto sería el acabose si en el cambio de regulaciones el iluminado decide fichar por Red Bull el 22. Que entonces podríamos estar hablando de 2023 como el 6º título consecutivo de Verstappen. Y eso ya sí que se apaga y vámonos. Ya eso sería calentarse mucho, por eso tampoco he querido subirme demasiado. Pero
Cuando empecé a hacer esta línea temporal o el efecto mariposa, digo, ¿cuán diferente hubiera sido la vida de Max Verstappen? Cuando en realidad no. En realidad no hubiera sido muy diferente, porque cuando con la retirada de Rosberg hubiera ido al primer equipo, si hubiera destronado a Hamilton, hubiera ganado muchos títulos. Si hubiera perdido contra Hamilton, se hubiera ido posiblemente a Red Bull por la amenaza de Leclerc en Ferrari y hubiera ganado los mismos títulos que ha ganado hoy en día, porque sería el mismo Verstappen que conocemos hoy en día.